En FEMSA sabemos que una compañía sostenible solo puede existir en comunidades sostenibles. Por eso somos parte del Dow Jones Sustainability World Index, una de las 5 empresas de la industria con mejor desempeño en términos de sostenibilidad. FEMSA presenta The Mexican Dream. Soy Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México. La crisis del consumo de fentanilo afecta a México y Estados Unidos. El devastador problema de los opioides no solo cobra vidas en mi país, sino también redefine las estrategias de seguridad y diplomacia bilateral. Soy Diego Marroquín. Acompáñanos en la exploración de esta problemática que marca un antes y después en la cooperación entre los 3 países de Norteamérica: Canadá, Estados Unidos y México. Soy Alexandra Helfgott. Lo que debería ser una responsabilidad compartida ha evolucionado hacia un constante intercambio de reclamos y desconfianza. Soy Alex Foycin. ¿Qué papel juegan las tensiones políticas y los intereses económicos en la lucha contra el tráfico de fentanilo? ¿Qué implicaciones tiene esta situación para la estabilidad de la región? Y sobre todo, ¿cómo cambiará la estrategia frente a esta crisis con el regreso del presidente Trump a la Casa Blanca? Soy Ruth Valladares. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Mexican Dream. Como canta Raúl Seixas en su canción Preludio, el mundo es de quienes hacen realidad sus sueños. Sin importar dónde o cuándo los realices. Hay sueños que soñamos solos. Hay otros que se sueñan en conjunto. Esos son los que se hacen realidad. Vanda Felbab Brown es investigadora principal en el Centro Stroh Talbot para la Seguridad, Estrategia y Tecnología del Programa de Política Exterior del Instituto Brookings. Además, dirige la iniciativa sobre actores armados no estatales. Es una destacada experta en conflictos internacionales y nacionales, así como en amenazas no convencionales a la seguridad, tales como la insurgencia, el crimen organizado, la violencia urbana y las economías ilícitas. Vanda Felbab Brown, es un verdadero placer tenerte en The Mexican Dream, nuestro podcast sobre la relación entre México y Estados Unidos. Estamos grabando esto a finales de enero, pero el tema es lo que llamamos la relación tóxica entre México y Estados Unidos. Y con eso nos referimos, por supuesto, a la epidemia de fentanilo que afecta a ambos países. ¿Qué nos puedes contar sobre esta epidemia y cómo podemos enfrentarla? Muchas gracias, Roberta, por invitarme al programa. Es un gusto hablar contigo y muy importante tratar este tema. La epidemia de fentanilo en América del Norte, no solo en Estados Unidos, sino también en Canadá y cada vez más en México, es la más letal de la historia de las drogas. En Estados Unidos, ha causado la muerte de unas 100,000 personas al año durante varios años. Y por primera vez, hemos visto un descenso desde mayo de 2023. Estas disminuciones en las tasas de mortalidad son significativas. Hay muchas explicaciones sobre por qué está ocurriendo esto, de las cuales podemos hablar más adelante en el programa. Tal vez se hayan salvado unas 30,000 vidas estadounidenses desde ese periodo, desde mayo de 2023. Sin embargo, todavía enfrentamos tasas de mortalidad en Estados Unidos de 90,000 o más personas al año que mueren por sobredosis de fentanilo. La gran mayoría del fentanilo llega a Estados Unidos desde México y es producido en México principalmente por el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, utilizando recursos químicos que importan de China y en menor medida de India. Canadá, que tiene políticas de drogas muy diferentes a las de Estados Unidos, enfrenta tasas de mortalidad por sobredosis igualmente catastróficas, con lugares como Columbia Británica, conocida mundialmente por sus políticas de reducción de daños bien financiadas, registrando tasas de muerte comparables a las de las zonas más afectadas de Estados Unidos. Lo que es muy diferente en Canadá es que no recibe fentanilo de los cárteles mexicanos. Allí el fentanilo
es producido por pequeños fabricantes y distribuido por grupos de motociclistas locales. Por supuesto, el fentanilo ha sido un tema crítico en la relación bilateral durante varios gobiernos, incluido el de Biden, y ahora está al centro de la administración de Trump con amenazas, como aranceles del 25%, la designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras y amenazas y acciones unilaterales de carácter militar. Creo que es fascinante, porque mientras hablamos de esto y se hacen estas amenazas, la gente sigue muriendo. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de esto? Claramente es una responsabilidad compartida. Es algo que debemos abordar juntos, los tres. Entonces, ¿qué deben hacer cada uno de estos países, pero en particular México y Estados Unidos, que actualmente están en una situación de enorme desconfianza, de intercambio constante de insultos a través de la frontera? ¿Cómo llegamos al punto de volver a la cooperación? ¿Cómo superamos esto? Bueno, claramente es importante, diría incluso esencial, que ambos países cooperen para combatir la producción y el flujo del fentanilo. Pero también diría que es igual de importante revertir el poder de los grupos criminales en México, poder que alcanzaron durante la administración de López Obrador e incluso antes de ella, sin precedentes para el Estado mexicano y para su gente, con cárteles que han pasado de ser simples organizaciones de tráfico de drogas a tomar el control de economías legales en México, como la agricultura, la minería, el comercio minorista, la distribución de alcohol y cigarrillos, además de influir en elecciones y gobernanza a nivel local y estatal, llegando a controlar comunidades por completo en algunos casos. Por ello, creo que debería haber un interés conjunto en revertir este poder y prevenir que México se convierta en un narcoestado, algo que va mucho más allá del fentanilo. También diría que el fentanilo está desarrollándose de manera similar a la cocaína y la metanfetamina, ya que no solo se produce o pasa por México para alimentar la demanda en Estados Unidos, como suele decirse, sino que también estamos viendo un aumento en el uso de fentanilo en México, con todos los riesgos asociados a tasas altas de sobredosis. Además, la expansión de la metanfetamina letal en México es incluso más dramática que la del fentanilo. Así que, incluso desde una perspectiva de salud pública, existe interés en cooperar entre los dos países. Ahora, ¿cómo cooperar es realmente el tema crucial? Ciertamente, creo que no deberíamos recurrir a ataques aéreos unilaterales de Estados Unidos, un espectro que ronda a la administración de Trump. Sin embargo, también creo que necesitamos alentar de manera enérgica acciones de aplicación de la ley mucho más sólidas que las que vimos durante la administración de López Obrador. El plan de 100 días de la presidencia de Sheinbaum, presentado recientemente, contiene muchos elementos positivos. Hablan de atacar a los cárteles, de reactivar los esfuerzos de las policías, construir capacidades de investigación y desmantelar las estructuras de los grupos criminales. Estas son ambiciones mucho más amplias que las vistas durante la administración de López Obrador. Esto es lo que debemos alentar desde Estados Unidos. Eso significa ser muy sensibles a lo que es posible en México. Ser conscientes de las tasas de mortalidad en México
del baño de sangre que ha ocurrido en Sinaloa desde el verano. Evitar esa violencia y desarrollar estrategias conjuntas de aplicación de la ley enfocadas en reducir la violencia en México. Pero, ¿cómo lograremos ese espíritu de cooperación? Esa es la pregunta. Ahora hay una oportunidad. La administración de Trump amenaza con un arancel del 25%, que sería devastador para la economía mexicana. También existe, en mi opinión, una amenaza sustancial de ataques aéreos militares unilaterales, algo altamente indeseable. La designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras tiene implicaciones masivas, desde el comercio hasta la migración. Las cláusulas de apoyo material empoderarían dramáticamente al Departamento de Justicia y al Departamento de Defensa de Estados Unidos para tomar diversas acciones. Bajo esta nube, deberíamos decir, no tomemos esas acciones tan destructivas como ataques militares o aranceles. Pensemos en cómo avanzar hacia una aplicación de la ley conjunta, significativa y robusta, reavivar las acciones de las fuerzas del orden estadounidense en México. Regresemos a las acciones conjuntas, a muchos de los programas que tú, Roberta, implementaste al inicio de tu carrera. Bueno, gracias por eso, Wanda. Creo que una de las cosas que me interesa es la rapidez con la que los cárteles, los químicos, pueden cambiar las fórmulas. Recuerdo cuando el Sudafed se colocó detrás del mostrador, la pseudoefedrina en Estados Unidos, y sigue estando completamente prohibida en México. Pero el hecho es que en esos días tomó, un par de años para que los químicos encontraron la forma de hacer metanfetamina sin pseudoefedrina. Ahora, por lo que entiendo, esos químicos, tanto en el caso de fentanilo como en el de la metanfetamina, pueden cambiar las cosas muy rápidamente. Las firmas químicas pueden cambiar muy rápido. La gente dice que hay que prohibir los precursores de China. Bueno, está bien, pero la composición química de los precursores, tengo entendido, puede cambiar casi de inmediato. ¿Cómo se prohíbe el precursor correcto? Cuénteme un poco sobre cuánto tiempo lleva hoy en día reformular estas drogas. Bueno, hay diferentes dimensiones en esto. Tienes toda la razón, Roberta, en que la revolución de las drogas sintéticas que está arrasando con los mercados de drogas a nivel mundial tiene profundas implicaciones para las fuerzas del orden, las organizaciones criminales y los patrones de comportamiento delictivo. Lo que está sucediendo con el fentanilo y la metanfetamina producida en México es solo una parte de lo que estamos viendo en todo el mundo desde distintas perspectivas. Por cierto, la metanfetamina que los cárteles mexicanos producen hoy en día a partir de precursores no regulados, es decir, de químicos básicos que se utilizan con mucha frecuencia y que están ampliamente disponibles en cualquier producción química o agrícola, hace imposible regularlos. Esto es lo que están usando para fabricar metanfetamina y además están produciendo la metanfetamina más potente del mundo, que también resulta extremadamente letal. Por ello, estamos viendo un gran aumento en la letalidad de la metanfetamina en los Estados Unidos, mucho más letal que durante la era de la pseudoefedrina, cuando la metanfetamina estaba asociada con alta morbilidad, pero no con la alta mortalidad. Ahora tenemos ambas, alta letalidad y alta morbilidad. En cuanto a qué tan rápido pueden cambiar los diseños, hay un movimiento creciente hacia la producción de drogas sintéticas, opioides sintéticos y estimulantes sintéticos como la metanfetamina, a partir de químicos básicos, muchos de los cuales no estarán regulados. Por lo tanto, la idea de que podemos ejercer controles drásticos en las primeras etapas de suministro será cada vez más difícil. El segundo problema es que las drogas en todo el mundo, basadas en tratados que se remontan a los años 60,
se regulan en función de una fórmula química. En el caso de las drogas sintéticas, cambiar pequeños elementos de la fórmula química es muy fácil sin alterar el efecto de la droga. Como resultado, los químicos evaden la regulación modificando la fórmula, lo que ha llevado a Estados Unidos, en colaboración con China, a regular toda clase de drogas de tipo fentanilo. Las drogas sintéticas son muy fáciles de producir, no requieren control territorial, simplifican enormemente la evasión de la seguridad, ya sea desde la perspectiva del suministro o del contrabando, y son mucho más potentes y por ende más letales que las drogas de origen vegetal, así que el futuro realmente se dirige en esa dirección. Ahora bien, hemos tenido algunos éxitos o posibles éxitos. Como mencioné antes, desde mayo de 2023, estamos viendo un descenso en la mortalidad relacionada con el fentanilo en Estados Unidos. Hay muchas explicaciones e hipótesis sobre por qué está sucediendo esto. En mi opinión, la más importante es la mayor disponibilidad del medicamento para sobredosis, naloxona, en Estados Unidos, y los cambios en las leyes estadounidenses que permiten que este medicamento esté disponible sin receta, ahora llevado por los servicios de emergencia en su kit. Hay otros factores que explican esta disminución. También estamos viendo un descenso en la pureza del fentanilo en Estados Unidos, al menos en las píldoras. Pero asumamos que el mismo descenso en la pureza de las píldoras se replicará en el polvo. ¿Por qué sucedería esto? Solo hay dos razones posibles. Una es que el compromiso de Estados Unidos con China en 2024 ha llevado a una menor cantidad de precursores químicos provenientes de China hacia los cárteles. Eso sería un gran éxito en la relación diplomática bilateral. Hay indicios en México de que esto podría estar ocurriendo. Hay relatos de cocineros de fentanilo en Sinaloa, por ejemplo, diciendo que están enfrentando escasez y dificultades para abastecerse de China. La segunda posibilidad, igualmente importante, sería que los cárteles estén produciendo fentanilo menos potente, debido a la presión que las fuerzas del orden de Estados Unidos han ejercido sobre ellos, especialmente durante la administración del presidente Biden. Esto estaría impulsado por la letalidad y la mortalidad en Estados Unidos. Los cárteles actúan con violencia extraordinaria en México, pero se comportan de manera muy pacífica en Estados Unidos. Apenas contribuyen a las tasas de homicidios en Estados Unidos. Extorsionan en menor medida y generalmente solo a migrantes indocumentados. Temen a las fuerzas del orden estadounidense, a diferencia de lo que ocurre en México, donde no exhiben el mismo miedo. También hay indicios de que los cárteles están enviando fentanilo más débil para causar menos muertes. Estas son todas hipótesis. Las fuerzas del orden de Estados Unidos tienen activos importantes en prisión y espero que las preguntas que se les hagan incluyan cosas como ¿cómo han respondido a las presiones? ¿Es cierto que han reducido la pureza del fentanilo para disminuir las muertes por sobredosis? Todo esto demuestra que incluso en el mundo tan desafiante de las drogas sintéticas, se pueden lograr ciertos avances, incluso en el ámbito del suministro y las fuerzas del orden. Eso es increíblemente importante. Muchas gracias, Wanda Felba Brown. Lamento que no tengamos más tiempo para profundizar en esta conversación, porque es crucial para la relación, para la salud y seguridad de ambos países. Pero no puedo agradecerte lo suficiente. Muchas gracias por invitarme. Nosotros hoy en The Mexican Dream. Norteamérica.
Esta región conformada por México, Estados Unidos y Canadá, que históricamente y también en la época moderna ha sido una zona muy atractiva y muy importante en la historia de todo el mundo. Sin embargo, actualmente nos encontramos en una crisis de seguridad bastante fuerte que creo que afecta muchísimo, principalmente a Estados Unidos y a México. Una crisis en la que los jóvenes principalmente se ven involucrados. Pero también otra cosa que a mí me causa muchísimo conflicto es que incluso en comunidades pequeñas como la mía, ya esos problemas nos están llegando a afectar en la vida comunitaria de todos los días en el pueblo. Y a mí me gustaría preguntarte, Roberta, desde tu experiencia en la política exterior, ¿de qué manera problemas como estos pueden afectar en otros aspectos la relación bilateral? ¿O qué injerencias se pueden ver, digamos, este problema de fentanilo, que es el más relevante en los últimos años? La verdad es que el fentanilo y las drogas en los Estados Unidos y en México, como dijiste, está afectando a mi comunidad en los Estados Unidos. Yo conozco un chico, la edad de mis hijos, que tenía un sobredosis probablemente de fentanilo cuando fue en una universidad extraordinaria, élite en los Estados Unidos, y cada familia en los Estados Unidos ya conoce una persona que ha fallecido por sobredosis de fentanilo o de otras drogas. Las drogas más que influye y está entrando a los Estados Unidos ahora son fentanilo y metanfetamina. Y es la verdad que nosotros no hemos hecho suficiente en frenarlo, pero yo creo que en esta situación, la relación bilateral, yo tengo mucho miedo de que vamos a regresar al momento en que echar la culpa al otro. Retomando un poco lo que mencionaba la embajadora, creo que este tema es especialmente complicado porque involucra muchas emociones, ¿no? Vidas perdidas en ambos lados de la frontera, mucho dolor, procesos muy fuertes de luto. Entonces, para nosotros, cuando pensamos en políticas públicas, tenemos que tomar en cuenta estas emociones lo que están viviendo las personas. El semestre pasado yo enseñaba un curso de escritura creativa en una prisión de mujeres en Texas. Y ahí varias personas me contaron sus historias de adicción y que es un ciclo de que es muy difícil salir, ¿no? Entonces tenemos personas que se están muriendo, personas que están en el sistema carcelario y el rencor, la frustración se nota mucho. Entonces, ¿cómo hacemos políticas públicas? ¿Cómo entablamos conversaciones que también toman en cuenta este duelo que se está enfrentando en ambos lados de la frontera? Creo que una cosa que hay que tomar en cuenta, además de la problemática del duelo, es que es un reto compartido. No podemos hablar del fentanilo y de las cientos de miles de muertes que hay en Estados Unidos si no tomamos en cuenta también el problema que, por un lado, está la oferta en México y por otro lado está la demanda en Estados Unidos. Este reto, si no se aborda desde ambos lados de la frontera, como dice la embajadora, seguiremos apuntándolos el uno al otro y no vamos a encontrar ninguna solución en el corto plazo. También tenemos que reconocer que hay muchos actores y factores que contribuyen a esta situación tan complicada. Y creo que ahí tocas un punto clave, Alexandra. Creo que no podemos hablar de esta crisis si tampoco mencionamos el regreso de Trump a la Casa Blanca. Tenemos un nuevo secretario de Estado, también tenemos un nuevo gabinete, básicamente, que tiene muy claro que antes de empezar su gobierno tienen que designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, que el enfoque al tema del fentanilo no va a ser sobre el tema de tratamiento, sino va a ser un enfoque mucho más frontal, mucho más agresivo, y también eso provocará una respuesta diferente del gobierno mexicano. Pero algo muy interesante también es que ahora en los Estados Unidos la causa más prevalente de chicos desde 18 años hasta 49 para fallecer es
sobredosis de cualquier tipo. No son accidentes de autos, no son otras cosas, es sobredosis. Que además eso tiene que ver también en qué tanto las políticas públicas están viendo todos los lados del problema. Creo que no se está atacando el problema desde diferentes ámbitos, como que se ha dejado únicamente de los narcos son los malos son quienes lo consumen y el problema lo tiene que arreglar el gobierno. Y creo que también como sociedad civil estamos perdiendo un poco ese tacto para contribuir a que justamente esos jóvenes no tengan causas por las cuales orillarse a consumir estupefacientes. Tenemos que reconocer que Estados Unidos tiene una responsabilidad profunda. Esta crisis empezó hace casi una década por medicamentos vendidos con receta en farmacia. Pero también tenemos que reconocer que México también tiene un papel clave en arreglar esta situación. Entonces, les quiero preguntar cómo podemos fortalecer colaboración bilateral para arreglar este problema. Bueno, creo que ahí lo más importante es que cualquier acción que se tome tiene que ser conjunta. Si Estados Unidos o México llega a tomar una acción unilateral en materia de seguridad, particularmente en el tema del fentanilo o del crimen organizado, yo creo que eso tendría un efecto muy negativo en la cooperación bilateral en seguridad. Por ejemplo, si Estados Unidos termina designando a los cárteles como organizaciones terroristas y actúa de manera unilateral en territorio mexicano, mandaría una señal muy negativa y provocaría una respuesta también muy negativa por parte del gobierno mexicano. Y hay que tomar en cuenta que la cooperación en seguridad se ha deteriorado de manera importante en los últimos 5 o 6 años. Además, la relación bilateral con Estados Unidos y México es una relación multilateral también con China, que es un país que tiene mucha incidencia en esta crisis. Entonces, bueno, una pregunta para la embajadora sería, ¿cuál papel juega China en esta crisis y cómo es que la presidencia de Trump va a afectar esta relación, pues, que ha sido de cooperación, pero muy, muy precaria? Una de las cosas interesantes es que muchos de los precursores vienen desde China a México. La verdad es que los químicos que producen el fentanilo, bueno, por muchos años, por ejemplo, en el metanfetamina, cuando se prohíbe el pseudoefedrina o se pone en la farmacia en los Estados Unidos, eso significa que ellos tomaban 2 o 3 años cambiar el formulario para evitar ese problema. Ahora, las empresas de precursores, por ejemplo, cuando los Estados Unidos, por ejemplo, dice a China, tiene que prohibir ese tipo de precursor. Ahora se puede cambiar el formulario de los precursores en un mes o en una semana. Imagina que las personas que producen fentanilo en México, ellos necesitan solamente un garaje. No necesitan algo como almacén enorme. Y así se puede poner fentanilo hasta pastillas chiquititos que se puede cruzar la frontera o se puede mandar a Asia en avión o a Europa. Muy fácil. Así que ahora tenemos una rentabilidad de droga enorme que incentiva otra vez ese proceso de producir. Y es muy preocupante porque en años recientes se ha demostrado a través de pruebas aleatorias anónimas en festivales mexicanos la presencia de fentanilo en pastillas que está consumiendo la gente sin que ellos estén enterados. Hemos escuchado comentarios del gobierno mexicano actual que México no se fabrica fentanilo. Entonces, les quiero preguntar, ¿cómo es que podemos colaborar sobre este problema? Tenemos que aceptar la realidad de la situación, pero... El primer paso para hacer frente a este reto es aceptar la realidad, como dices tú. En México se produce fentanilo. Le creamos o no a los reportajes del New York Times, creo que hay suficiente evidencia de que México no solamente importa precursores de China, sino ya también tiene capacidad para fabricar algunos de los ingredientes que se usan para producir estas drogas.
Si no damos ese primer paso va a ser muy difícil abordar este tema. Lo que yo he visto desde Estados Unidos son unas nuevas narrativas sobre el consumo de drogas. Y quiero resaltar un libro que salió hace poquito que se llama Demon Copperhead de Barbara Kingsolver, que cuenta la historia de un niño que es adicto a los opioides y luego al fentanilo. Estas historias nos recuerdan que estamos hablando de vidas humanas y no estadísticas, y en cualquier política pública esto es fundamental. Así es, debemos de proteger a los jóvenes, a la niñez, y bueno, a mí desde la comunidad de Tamazulapam del Progreso me gustaría que los jóvenes de mi comunidad, muchos de ellos que han sido alumnos de muchos de los programas que hemos tenido, se encuentren en una vida sana y que las drogas no formen parte de su vida. Y en mi caso personal, el chico que conocí fue de mi comunidad en Maryland, en Potomac, Maryland, un suburbio muy élite, muy económicamente muy alto, y la verdad es que eso se puede afectar a todos en cualquier momento. Postales sonoras. Washington, D.C. Llamada así en honor al primer presidente de Estados Unidos, George Washington, es una ciudad donde cada rincón respira historia y decisiones globales. Sus calles son amplias y ordenadas, bordeadas de imponentes árboles que en primavera florecen en tonos rosados y blancos, mientras el otoño los cubre de hojas doradas. La gente camina con paso decidido entre los monumentos como el Lincoln Memorial y el Capitolio, lugares que cuentan historias de lucha, progreso y unidad. En los parques y plazas, locales y turistas se mezclan, leyendo, tomando café o participando en debates organizados dentro del Congreso donde están representados los 52 estados. Washington, D.C. no solo es un centro de poder, sino también un lugar donde las ideas se cruzan en museos y la gran biblioteca de ese Congreso, donde existen 17 millones de libros y 95 millones de mapas, manuscritos, fotografías, películas, grabaciones de audio, grabados y dibujos. Esta ciudad tiene una relación estrecha con México basada en la diplomacia, la seguridad y el comercio. Ahí opera la embajada mexicana más activa del mundo, la que coordina 50 consulados, mientras que el entendimiento bicentenario guía la colaboración contra el crimen organizado. Además, Washington es clave en las negociaciones del TEMEC, reforzando la conexión económica y social entre ambas naciones. Gracias por escuchar The Mexican Dream, 4ª temporada. Sigue, escucha y comparte nuestro podcast. Disponible en Spotify o en tu plataforma de audio favorita. Te esperamos en el próximo episodio. Y recuerda que los sueños que se sueñan en conjunto se hacen realidad.